Buenas noches, audiencia amante del terror. Esta noche tendremos una historia perturbadora sobre un anciano cuyo pasado sigue atormentándolo, ya que en él tuvo el desafortunado encuentro con un ente infernal y retorcido, que deambula por los bosques de Maine, en un traje de negro. Ponte audífonos, apaga la luz. Bienvenidos sean a El hombre del traje negro de Stephen King. Estás escuchando El micrófono maldito. Soy ahora un hombre muy anciano, y esto es algo que me sucedió cuando yo era muy joven. Tenía tan solo 9 años de edad. Era 1914, el verano después de que mi hermano, Dan, muriera en el campo oriental y poco antes de que Norteamérica entrara en la Primera Guerra Mundial. Nunca le he contado a nadie lo que pasó en la bifurcación del arroyo aquel día, y nunca voy a hacerlo. He decidido escribirlo, sin embargo, en este libro, el que dejaré sobre la mesa al lado de mi cama. No puedo escribir mucho porque mis manos tiemblan estos días y estoy cerca de quedarme sin fuerzas, pero pienso que esto no tomará mucho. Más tarde, alguien puede encontrar lo que he escrito. Esto me parece probable, ya que bastante está en la naturaleza humana el mirar un libro marcado como diario después de que su dueño ha pasado al otro lado. Sí, mi trabajo probablemente será leído. Una mejor pregunta es si alguien lo creerá. Casi seguramente no, pero eso no importa. No estoy interesado en la creencia, sí en la libertad. Escribiendo, puedo darla, la he encontrado. Durante 20 años escribí una columna llamada Hace mucho y a lo lejos para la llamada del Castle Rock, y sé que a veces esto funciona de esa manera. Lo que escribes algunas veces te abandona para siempre, como viejas fotografías dejadas al sol brillante, descolorándose hasta no ser nada más que blanco. Rezo por ese tipo de liberación. Un hombre a los 80 años debería estar más allá de los terrores de la niñez, pero como mis enfermedades se acercan despacio, como olas que lamen más y más cerca el indiferente castillo de arena, esa terrible cara crece más y más clara en mis ojos mentales. Brilla como una oscura estrella en la constelación de mi niñez. Lo que debí haber hecho ayer, ¿a quién debería haber visto hoy aquí en mi cuarto del asilo? ¿Qué podría haberles dicho a ellos o ellos a mí? Estas son cosas que se han ido, pero la cara del hombre del traje negro parece cada vez más clara, cada vez más cerca, y recuerdo cada palabra por él dicha. No quiero pensar en él, no puedo evitarlo. Y a veces en la noche mi viejo corazón golpea con tanta fuerza y tan rápido que pienso que se rasgará limpiamente en mi pecho. Entonces, destapo mi estilográfica, fuerzo mi temblorosa y vieja mano para escribir esta insustancial anécdota en el diario que uno de mis bisnietos, no puedo recordar su nombre obvio, al menos ahora mismo no, aunque comienza con ese, creo, me dio la Navidad pasada, y en el que nunca he escrito hasta ahora. Ahora escribiré en él. Escribiré la historia de cómo conocí al hombre en el traje negro en la orilla del Castle Stream, una tarde de verano de 1914. La ciudad de Modon era un mundo diferente en aquel tiempo, más diferente de lo que yo alguna vez podría contarles. Era un mundo sin aviones que zumben en lo alto, un mundo casi sin coches y camiones, un mundo donde los cielos no han sido cortados en sendas y carriles por las elevadas líneas de conducción eléctrica. No había ningún camino pavimentado en toda la ciudad, y el negocio del distrito consistía en nada más que en la tienda de Carson, Tours and Livery and Hardware, la iglesia metodista en la esquina de Cristo, la escuela, el ayuntamiento y a media milla más abajo desde allí, el restaurante de Harry, que mi madre llamaba con indefectible desdén la casa de licor. Sobre todo, la diferencia estaba en cómo vivía la gente, cuán apartados estaban. No estoy seguro de que la gente nacida después de la mitad del siglo pudiera darle crédito a esto,
aunque ellos aseguren que sí lo harán, solo para ser corteses con la gente mayor como yo. No había ningún teléfono en Maine Occidental entonces, en primer lugar. El primero no sería instalado durante otros 5 años, y para el tiempo en el que había un teléfono en nuestra casa, yo tenía 19 años e iba a estudiar a la Universidad de Maine, en Orono. Pero esto es solo el techo de la cosa. No había ningún doctor más cerca que en Casco, y había no más que una docena de casas en lo que llamarías la ciudad. No había ninguna vecindad. No estoy seguro de que nosotros conociésemos ese trabajo, aunque tuviéramos un verbo vecino que describía funciones de iglesia y el baile en el graneo. En fin, no había nada, y campos abiertos eran la excepción más que la regla. Fuera de la ciudad, las casas eran granjas que permanecían apartadas prescindiendo de otras, y de diciembre a mediados de marzo, nosotros nos acurrucábamos frente a las pequeñas cavidades de la estufa de calor que llamábamos familias. Nosotros nos acurrucábamos y escuchábamos el viento de la chimenea y teníamos la esperanza de que nadie se enfermara o se rompiese una pierna o se llenara la cabeza de malas ideas, como aquel granjero en el Castle Rock que había cortado en pedazos a su esposa y niños 3 inviernos antes, y luego en el tribunal había dicho que los fantasmas lo habían obligado a hacerlo. En aquel tiempo, antes de la Gran Guerra, la mayor parte de Modon eran bosques y pantanos, lagos, sitios oscuros llenos de alces y mosquitos, serpientes y secretos. En aquel tiempo había fantasmas por todas partes. Estas cosas que cuento sucedieron un sábado. Mi padre me dio una lista entera de cosas por hacer, incluyendo unas que hubieran sido de Dan si él todavía hubiera estado con vida. Él era mi único hermano y había muerto por una picadura de abeja. Un año había pasado ya y mi madre aún no oía esto. Ella decía que había algo más, que tenía que haber, que nunca nadie había muerto al ser picado por una abeja. Cuando la madre Sweet, la señora más vieja en la ayuda de mujeres metodistas, intentó decirle en la cena de la iglesia del invierno anterior que la misma cosa le había pasado a su tío favorito atrás en 1873, mi madre puso sus manos sobre sus oídos, levantándose y salió del sótano de la iglesia. Ella nunca había regresado desde entonces, y nada de lo que mi padre pudiera decir le haría cambiar de parecer. Alegraba el haber terminado con la iglesia, y que si alguna vez tenía que ver a Elena Robichaud otra vez, que por cierto era el nombre verdadero de la madre Sweet, le arrancaría los ojos. No sería capaz de ayudarse a sí misma, dijo. Aquel día, papá quiso que trajera la madera para el horno de la cocina, deshiervara el huerto, tirara el heno fuera del desván, consiguiera 2 jarros de agua para poner la fría despensa y raspara tanta pintura vieja de la mampara del sótano como pudiese. Entonces me preguntó si yo podría ir a pescar solo. Claro, si no tenía inconveniente en ir solo. Él tenía que acercarse y ver a Bill Eversham acerca de algunas vacas. Seguro, dije, no tendría problemas en ir solo, y mi papá rió, como si esto no le sorprendiera muchísimo. Él me había dado una caña de bambú la semana anterior, no porque fuese mi cumpleaños o nada de eso, solamente porque le gustaba darme cosas a veces. Y yo estaba ansioso por probarla en el Castle Stream, que era con mucho el arroyo de mayor pesca de truchas en el que yo alguna vez había pescado. Pero no vayas demasiado lejos en el bosque, me dijo, no más allá de la bifurcación. No, señor. Prométemelo. Sí, señor, lo prometo. Ahora, prométeselo a tu madre. Nosotros estábamos de pie en el pórtico trasero, y yo iba hacia la fuente de agua con los jarros cuando mi papá me paró. Él me giró para afrontar a mi madre, quien estaba de pie en el mostrador de mármol, en una fuerte torrente de matutina luz de sol, cayendo a través de las ventanas dobles del fregadero. Un rizo de pelo cruzando su frente y tocando su ceja. ¿Ves cuán bien recuerdo todo?
la brillante luz convirtiendo ese pequeño rizo en filamento de oro, y en ese instante la vi como a una mujer. La vi como mi padre debe haberla visto. Ella llevaba un vestido de entrecasa con pequeñas rosas rojas por todas partes, recuerdo, y estaba amasando el pan. Candy Bell, nuestro pequeño perro Scotty, negro, estaba de pie alerta al lado de sus pies, buscando y esperando cualquier cosa que pudiera caerse. Mi madre me miraba. «Lo prometo», dije. Ella sonrió, pero era la clase de risa preocupada con la que ella siempre me miraba desde que mi padre trajo a Dan del campo oriental en sus brazos. Mi padre había venido sollozando y con el pecho descubierto. Se había sacado su camisa y la había puesto sobre la cara de Dan, que había aumentado y cambiando de color. «Mi muchacho», él había gritado. «Oh, mira a mi muchacho. Oh, Jesús, mira a mi muchacho». Recuerdo esto como si fuese ayer. Fue la única vez que oí a mi papá tomar el nombre del Salvador en vano. «¿Prometes que, Gary?», ella preguntó. «Prometo no ir más allá de donde la corriente se bifurca, mamá». «¿En absoluto más allá?». «En absoluto». Ella me dio una mirada paciente, no diciendo nada mientras sus manos continuaban trabajando en la masa, que ahora tenía una apariencia lisa y sedosa. «Prometo no ir más allá de donde la corriente se bifurca, mamá». «Gracias, Gary», ella dijo. «Y trata de recordar que la gramática es para el mundo así como para la escuela». «Sí, mamá». Candy Bell me seguía cuando hacía mis tareas y se sentaba entre mis pies mientras sujetaba mi almuerzo, mirándome con la misma atención que le había mostrado a mi madre mientras ella amasaba su pan. Pero cuando agarré mi nueva caña de bambú y mi vieja y astillada cesta de pesca y salí del patio, él se paró y solo estuvo de pie en el polvo al lado de la vieja cerca de nieve, mirando. Lo llamé, pero él no vendría. Ladró 1 o 2 veces, como diciéndome que volviera, pero esto era todo. «Quédate ahí entonces», dije, intentando sonar como si no me importara. Lo logré, sin embargo, al menos un poco. Candy Bell siempre iba a pescar conmigo, pero esta vez no vino conmigo. Mi madre vino a la puerta y miró hacia mí con su mano izquierda levantada para proteger sus ojos del sol. Puedo verla de esta manera todavía, y es como mirar una fotografía de alguien que más tarde se hizo infeliz o murió de repente. «¿Haz caso a tu papá, Gary?» «Sí, mamá, voy a hacerlo». Ella saludó, yo también. Entonces giré, dejándola detrás de mí, y me alejé. El sol azotó mi cuello, fuerte y caliente durante el primer cuarto de milla más o menos. Pero entonces, entre los bosques, donde la doble sombra cayó sobre el camino, era refrescante y con olor de abetos, y podías oír el viento silbando a través de las profundidades del acosado bosque. Anduve con mi caña sobre el hombro de la forma en que los muchachos lo hacían entonces, aguantando mi cesta como una maleta en la otra mano, a lo largo de un camino que era realmente nada más que un surco doble con una tira herbosa que crecía en el centro. Comencé a oír el murmullo apresurado, impaciente del Castle Stream. Pensé en truchas con brillantes espaldas manchadas y puros vientres blancos, y mi corazón ascendió en mi pecho. La corriente fluía bajo un pequeño puente de madera. Las riberas que conducían abajo hacia el agua eran escarpadas y llenas de matorrales. Bajé con cuidado, agarrándome de donde podía y enterrando mis talones. Salí del verano y volví a una primavera media, o al menos eso es lo que sentí. La rosa fresca suavemente fuera del agua y un olor verde como el musgo. Cuando me puse al borde del agua estuve de pie allí un ratito, solo respirando profundamente aquel olor a musgo y mirando el círculo de libélulas y el deslizamiento de los saltarines bichos. Entonces, más lejos abajo, vi una trucha saltar como una mariposa, un bien grande ejemplar de arroyo, tal vez 14 pulgadas de largo, y recordé que yo no había venido aquí de turismo.
Anduve a lo largo de la orilla, siguiendo la corriente y mojando mi línea por primera vez, con el puente todavía a la vista arriba. Algo tiró la punta de mi caña, bajó un par de veces y se comió la mitad de mi gusano. Pero sea lo que fuese, era demasiado astuto para ver mis viejas manos de 9 años, o tal vez no lo bastante hambriento como para ser descuidado. Entonces, dejé aquel lugar. Me paré en 2 o 3 otros sitios antes de que fuera al lugar en donde el Castle Stream se bifurca, yendo hacia el sudoeste del Castle Rock y el sudeste del municipio de Kashwakamak, y en uno de ellos pesqué la trucha más grande que alguna vez haya pescado en mi vida. Una belleza que midió 19 pulgadas de la cabeza a la cola sobre la pequeña regla que guardaba en mi cesta. Era un monstruo de arroyo, incluso en aquellos días. Si yo hubiera aceptado esto como bastante regalo para un día y hubiese vuelto, no estaría escribiendo ahora. Y esto va a resultar más largo de lo que pensé. Ya puedo verlo. Pero no lo hice. En cambio, me ocupé de mi reciente presa como mi padre me lo había mostrado, limpiándola, colocándola sobre la hierba seca en el fondo de la cesta, luego poniendo la hierba húmeda encima y continué. No recuerdo a la edad de 9 años pensar que pescar una trucha de arroyo de 19 pulgadas era notablemente particular, aunque sí recuerdo estar asombrado de que mi línea no se había roto cuando yo, sin red de pesca tanto como ingenuo, la había arrastrado hacia afuera y la había balanceado hacia mí en un arco torpe agitando la cola. 10 minutos más tarde, llegué al lugar en donde la corriente se bifurcaba en aquel tiempo, dividiéndose alrededor de una enorme roca gris, casi del tamaño de nuestro retrete. Aquí había un agradable espacio plano, un llano herboso y suave que miraba desde arriba, ese que mi papá y yo llamáramos el ramal sur. Me senté en cuclillas sobre mis talones, dejé caer mi línea en el agua y casi de inmediatamente enganché una fina trucha de arco iris. No era del tamaño de mi ejemplar, solo un pie o casi, pero igualmente era un buen pescado. Tuve que limpiarlo a fondo antes de que las escamas hubieran dejado de flexionarse. Lo guardé en mi cesta y nuevamente dejé caer mi línea sobre el agua. Esta vez no hubo ninguna mordedura inmediata. Entonces me recosté, alzando la vista a la raya de azul del cielo que podía ver a lo largo del curso de la corriente, nubes flotando del oeste al este, e intenté pensar en lo que parecían. Vi un unicornio, luego un gallo, luego un perro que parecía el reflejo de Candypad. Buscaba la siguiente cuando me adormilé, o tal vez me quedé dormido, no estoy seguro. Todo lo que sé es que un tirón sobre mi línea tan fuerte que casi sacó la caña de bambú de mi mano fue lo que me trajo de vuelta. Me senté agarrando la caña y de repente me di cuenta de que algo se sentaba sobre la punta de mi nariz. Crucé mis ojos y vi una abeja. Mi corazón pareció caerse muerto en mi pecho y durante todo un horrible segundo estuve seguro de que iba a mojar mis pantalones. El tirón sobre mi línea vino otra vez, más fuerte esta vez, pero a menos de que yo mantuviera mi apretón sobre el final de la caña, entonces esta sería arrastrada dentro de la corriente, alejándola tal vez. No hice ningún esfuerzo por sujetarla, toda mi horrorizada atención fijada en la cosa gorda, negra y amarilla que usaba mi nariz como posada. Despacio, saqué mi labio inferior y soplé hacia arriba. La abeja se rizó un poco, pero conservó su lugar. Soplé otra vez y ella se rizó otra vez, pero esta vez también pareció mirarme con impaciencia. Y no la desafié soplando de nuevo, por miedo a que perdiera completamente su carácter y me diera un pinchazo. Estaba muy cerca de mí para poder enfocar lo que estaba haciendo, pero era fácil imaginársela clavando su aguijón en una de mis ventanas nasales y disparando su veneno hacia mis ojos y mi cerebro. Una idea terrible me vino. Esta era la misma abeja que había matado a mi hermano. Yo sabía que esto no era verdad, y no solo porque las abejas probablemente no vivían más que solo un año, excepto tal vez las reinas. Sobre ellas no estoy tan seguro.
Esto no podía ser verdad porque las abejas mueren cuando pican, e incluso a los 9 años yo lo sabía. Sus aguijones son aserrados y cuando ellas intentan volar después de haberlo hecho, se desgarran interiormente. De todos modos, la idea se quedó. Esta era una abeja especial, una abeja diablo, y había vuelto para terminar con el otro muchacho de Albión y Loreta. Y había algo más. Yo había tenido mis picaduras de abejas antes, y aunque las picaduras se vieron hinchado más de lo normal, realmente no puedo decirlo con seguridad. Nunca había muerto por ellas. Esto era solo para mi hermano, una trampa terrible que había sido puesta para él en su fabricación. Una trampa de la que yo de algún modo me había escapado. Pero crucé mis ojos aunque esto doliera. En un esfuerzo de enfocar a la abeja, la lógica no existió. La abeja era la que existía, solo eso. La abeja que había matado a mi hermano, lo había matado tan cruelmente que mi padre había deslizado tiras a lo largo de su devorada cara. Incluso en la profundidad de su pena, él había hecho eso, ya que no quería que su esposa viera en lo que se había convertido su primogénito. Ahora, la abeja había vuelto, y ahora me mataría. Yo moriría convulsionado sobre la orilla, agitándome tal como lo hacen los peces cuando le sacas el anzuelo de la boca. Mientras estaba sentado allí, temblando al borde del pánico, listo para pararme y luego largarme a cualquier parte, vino una detonación de frente de mí, tan aguda y terminante como un disparo de pistola, pero yo sabía que no había sido un disparo, era alguien aplaudiendo con sus manos, una palmada sola. En ese instante, la abeja cayó de mi nariz a mi regazo, se quedó allí sobre mis pantalones con sus pegajosas patas y su inofensivo aguijón negro contra el viejo y gastado marrón del corderoy. Estaba más muerta que mi abuela. Vi esto inmediatamente. A la vez, la que añadió otro tirón, más fuerte aún, y casi la perdí otra vez. La agarré con ambas manos y le di un gran y estúpido tirón que haría hecho a mi padre agarrar su cabeza con ambas manos si él hubiera estado allí para verlo. Una trucha arcoíris, un buen tanto más grande que cualquiera de las que yo había visto o pescado, se había elevado del agua en un destello mojado, rociando finas gotas de agua de su cola. Parecía uno de aquellos cuadros de pesca en los que usaron para poner las cubiertas de revistas como True y A la aventura del hombre, allá en los años 40 y 50. En aquel momento, transportar algo tan grande era la última cosa que pasaba por mi mente. Sin embargo, y cuando la línea se rompió y el pez cayó de nuevo al agua, apenas lo noté. Miré sobre mi hombro para ver quién había aplaudido. Un hombre estaba de pie cerca de mí, en el borde de los árboles. Su cara era muy larga y pálida. Su pelo negro había sido peinado y apretado contra su cráneo y partido con riguroso cuidado sobre los lados izquierdos de su cabeza. Él era muy alto. Llevaba un traje negro de 3 piezas, y yo supe enseguida que él no era un ser humano, porque sus ojos eran de color rojo, anaranjado de las llamas de la hoguera de madera. No me refiero a los iris, porque él no tenía iris, ni ninguna pupila, y ciertamente nada blanco. Sus ojos eran completamente naranja, un naranja que cambió y llameó. Y realmente no es muy tarde para decir exactamente lo que pienso, ¿verdad? Él estaba prendido en fuego por dentro, y sus ojos eran como esos pequeños portales que a veces ves en puertas de estufas. Mi vejiga falló, y el arrastrado marrón de la abeja muerta se fue convirtiendo en un marrón más oscuro. Yo era apenas consciente de lo que había pasado, y no podía alejar mis ojos de aquel hombre que estaba de pie sobre la cima de la riviera y mirándome. El hombre que al parecer había caminado 30 millas de bosques occidentales sin caminos de Maine, en un fino traje negro y zapatos estrechos de brillante cuero. Yo podía ver el reloj encadenado a través de su chaleco brillando a la luz del sol de verano. No había ni siquiera una sola aguja de pino sobre él, y él me sonreía. Bueno, es un pescadorcito. Él gritó en una suave y agradable voz. Imagínate,
¿Nos encontramos bien, pescadorcito? Hola, señor, dije. La voz que salió de mí no tembló, pero no sonó como mi voz tampoco. Pareció mayor, como la voz de Dan, tal vez, o de mi padre inclusive. Y en todo lo que yo podía pensar era en que tal vez él me dejaría ir si fingiera no haber visto lo que él era, si fingiera no haber visto las llamas flameando y bailando donde sus ojos deberían haber estado. Te he salvado de una picadura repugnante, quizás, Él me dijo. Y luego, para mi horror, él llegó hasta la orilla en donde yo estaba sentado con una abeja muerta en mi regazo, mojado, y una caña de pescar de bambú en mis serenas manos. Sus lustrosos zapatos de ciudad deberían haber resbalado en las cizañas bajas, herbosas que viste en la riviera escarpada, pero no solo no lo hicieron, sino que tampoco dejaron huellas que yo viera. Donde sus pies habían pasado, o habían parecido pisar, no había ninguna ramita rota o hoja aplastada o alguna huella que formara algún zapato. Incluso antes de que él me alcanzara, reconocí el aroma que emanaba debajo de su piel, debajo del traje, el olor de las cerillas quemadas, el olor del azufre. El hombre en el traje negro era el diablo. Había atravesado los profundos bosques entre Modon y Cashuacamac y ahora estaba de pie al lado de mí. Por el rabillo de un ojo pude ver una mano tan pálida como la mano de un maniquí de escaparate. Los dedos eran horrorosamente largos. Él se puso en cuclillas sobre las nalgas a un lado de mí. Sus rodillas crujieron tal como las rodillas de cualquier hombre normal, pero cuando movió sus manos balanceándolas entre las rodillas, vi que cada uno de aquellos largos dedos no terminaba en una uña, sino en una larga garra amarilla. ¿No respondiste a mi pregunta, pescadorcito?, dijo con su voz suave. Era, ahora que pienso en ello, como la voz de aquellos locutores en los shows de Big Bang años más tarde, esos que venderían Geritrol y Cerutan en tubos de Dr. Cranbon y Ovalipte. ¿Nos encontramos bien? Por favor, no me haga daño, susurré, con una voz tan baja que yo apenas podía oírla. Tuve más miedo del que yo alguna vez podría describir, más miedo del que yo quiero recordar, pero lo hago. Lo hago. Nunca cruzó por mi mente la esperanza de que fuera un sueño, aunque la podía tener, supongo, si yo hubiera sido más viejo, pero yo tenía 9 años, y yo solo sabía la verdad cuando se agachó al lado de mí. El hombre que había venido desde los bosques aquel sábado por la tarde en pleno verano era el diablo, y dentro de los agujeros vacíos de sus ojos, sus sesos se quemaban. ¿Huelo algo?, preguntó, como si no me hubiese oído, aunque yo supiera que lo había hecho. ¿Huelo algo mojado? Él se inclinó hacia mí, con su nariz sobresaliendo, como alguien que piensa oler una flor, y noté una cosa horrible. Mientras la sombra de su cabeza viajaba sobre la orilla, la hierba abajo, ella se tornaba amarilla y moría. Él bajó su cabeza hacia mis pantalones y olfateó. Sus brillantes ojos se cerraron, como si él hubiese inhalado algún aroma sublime y quisiera concentrarse en nada más que eso. ¡Mal!, gritó, encantadoramente malo. Y luego entonó: ópalo, diamante, zafiro, jade. Huelo la limonada de Gary. Se lanzó sobre su trasero en el pequeño llano y rió. Pensé correr, pero mis piernas parecían 2 candados lejos de mi cerebro. Yo lloraba. Estaba muy asustado para llorar. De repente sabía que iba a morir, y probablemente con mucho dolor. Pero lo peor de aquello era que no podía ser lo peor. Lo peor podría venir más tarde. Después
de que yo hubiese muerto. Él se sentó repentinamente, el olor de las cerillas quemadas fluyendo de su traje, haciéndome sentir una mordaza en mi garganta. Me miraba solemnemente desde su blanca cara estrecha y ojos ardientes, pero había un sentido de risa sobre él. Noticias tristes, pescadorcito, dijo. He venido con noticias tristes. Yo solo podía mirarlo. El traje negro, los finos zapatos negros, los largos dedos blancos que terminaban no en uñas, sino en garras. Tu madre ha muerto. ¡No! Grité. Pensé en ella amasando el pan, del rizo deslizándose a través de su frente y el toque conmovedor sobre su ceja, de estar allí en la luz del fuerte sol matutino, y el terror nuevamente se apoderó de mí, pero no por mí esta vez. Entonces pensé en cómo ella me había mirado cuando salí con mi caña de pesca, estando de pie en la entrada de la cocina con su mano protegiendo sus ojos del sol, y cómo ella me había contemplado en aquel momento como una fotografía de alguien que esperaste ver otra vez, pero nunca lo hiciste. ¡No! ¡Usted miente!, grité. Él rió. La tristemente risa paciente de un hombre quien a menudo era acusado falsamente. Temo que no, dijo. Fue lo mismo que le pasó a tu hermano, Gary. Fue una abeja. ¡No, eso no es verdad!, dije. Y ahora comencé a llorar. Ella es vieja. Tiene 35. Si una picadura de abeja pudiera matarla de la manera en que lo hizo con Danny, ella habría muerto hace mucho, y usted es un bastardo mentiroso. Yo había llamado al diablo un bastardo mentiroso. Yo era consciente de eso, pero el frente entero de mi mente había sido capturado por la enormidad de lo que había dicho. ¿Mi madre muerta? Él también podría haberme dicho que la luna había caído sobre Vermont, pero lo creí. En algún nivel lo creí completamente, como siempre creemos, en algún nivel. La peor cosa que nuestros corazones puedan imaginarse. Entiendo tu pena, pescadorcito, pero este particular argumento justamente no necesita ser regado, me temo. Él habló en un tono de falso consuelo que era horrible, enloquecedor, sin remordimiento o compasión. Un hombre puede ir su vida entera sin ver un grajo, ¿sabes? Pero esto significa que los grajos no existen. Tu madre... Un pescado saltó debajo de nosotros. El hombre en el traje negro frunció el ceño, luego lo señaló con un dedo. La trucha convulsionó en el aire, su cuerpo se dobló tan enérgicamente que por una fracción de segundo parecía intentar morder su propia cola, y cuando cayó de nuevo en el Castle Stream, flotaba sin vida. Golpeó la gran roca gris que divide las aguas, giró 2 veces en redondo en el remolino que se formó allí, y luego se fue a la deriva en dirección al Castle Rock. Mientras tanto, el terrible forastero puso sus ardientes ojos sobre mí otra vez. Sus finos labios se retiraron en las filas diminutas de dientes agudos en una risa de caníbal. Tu madre simplemente fue a través de su vida entera sin ser picada por una abeja, dijo. Pero entonces, hace menos de 1 hora en realidad, una voló por la ventana de la cocina mientras ella tomaba el pan del horno y lo ponía sobre el mostrador para enfriarse. Levanté mis manos y las puse sobre mis oídos. Él frunció sus labios como si fuera a silbar y sopló en mí con cuidado. Fue solo un pequeño aliento, pero el asqueroso hedor que estaba más allá de la creencia. Las alcantarillas obstruidas, retretes que nunca fueron rociadas con cal, pollos muertos después de una inundación. Mis manos cayeron de los lados de mi cara. Bien, dijo. Tienes que oír esto, Gary. Tienes que oír esto, mi pequeño pescadorcito. Fue tu madre quien pasó aquella debilidad fatal a tu hermano. Tú obtuviste algo, pero también obtuviste una protección de tu padre que el pobre Dan de algún modo perdió. Él frunció sus labios otra vez, solo que esta vez hizo un cruelmente cómico sonido, algo así como... en vez de soplar su aliento repugnante en mí. Aunque no me gusta hablar mal de los muertos, esto es casi un caso de justicia poética, ¿verdad?
Después de todo, ella mató a tu hermano Dan casi seguramente como si ella hubiese puesto un arma en su cabeza y hubiera tirado del gatillo. ¡No! Susurré. No es verdad. Te aseguro que lo es, dijo. La abeja voló por la ventana y se posó sobre su cuello. Ella le pegó con la mano antes de que supiera lo que hacía. Tú eres más sabio que esto, ¿no es cierto, Gary? Y la abeja la picó. Ella sintió que su garganta comenzaba a cerrarse inmediatamente. Esto es lo que les pasa, ¿sabes? A la gente que no puede tolerar el veneno de abeja. Sus gargantas se cierran y ellos se ahogan al aire libre. Es por eso que la cara de Dan estaba tan hinchada y púrpura. Es por eso que tu padre lo cubrió con su camisa. Lo miré fijamente, ahora incapaz de hablar. Las lágrimas se derramaban por mis mejillas. Yo no quise creerlo, y sabía por mi educación de iglesia que el diablo es el padre de la mentira, pero igual lo creí, absolutamente. Ella hizo los ruidos más maravillosamente horribles, dijo reflexivamente el hombre del traje negro, y rasguñó su cara bastante mal, me temo. Sus ojos se hincharon como los de una rana. Ella lloró. Él hizo una pausa, luego agregó: ella lloró al morir. ¿No es dulce? Y aquí está la cosa más hermosa de todas. Después de que ella muriera, después de que estuviera en el suelo durante 15 minutos o menos sin ningún sonido, pero con la estufa haciendo tic-tac, tic-tac, con el mínimo hilo de un aguijón de abeja todavía atizando al lado de su cuello, tan pequeño, ¿sabes? ¿Sabes lo que Candy Bell hizo? El pequeño bribón lamió sus lágrimas, primero las de un lado y luego las del otro. Él miró en la corriente un momento, su cara triste y pensativa. Entonces se volvió hacia mí y su expresión de desamparo desapareció como un sueño. Su cara calma y tan ávida como la cara de un cadáver que ha muerto hambriento. Sus ojos ardieron y yo podía ver sus pequeños dientes agudos, sus pálidos labios. «Estoy hambriento», dijo bruscamente. «Voy a matarte y a comer tus tripas, pequeño pescadorcito. ¿Qué piensas de eso?» «No», intenté decir. «Por favor, no». Pero ningún sonido salió. Él piensa hacerlo. Lo vi. Él realmente piensa hacerlo. «Estoy hambriento», dijo malhumorado y burlándose a la vez. Y tú no querrás vivir sin tu mamá preciosa, de todos modos, te lo aseguro. Porque tu padre es de la clase de hombre que tendrá que tener algún agujero caliente para ponerlo en él. Créeme, si tú eres el único disponible, tú serás quien tendrá que servir. Te ahorraré toda aquella incomodidad y carácter desagradable. También irás al cielo. Piensa en esto. Las almas asesinadas siempre van al cielo. Entonces, ambos serviremos esta tarde a Dios, Gary. ¿No es agradable? Él otra vez alargó hacia mí sus manos largas, pálidas, y sin pensar en lo que hacía, abrí la cubeta de mi cesta, manoseando todo a lo largo de su interior, y logrando sacar un monstruoso ejemplar que había pescado antes, por el que yo debería haber estado satisfecho. Se lo presenté a ciegas, mis dedos en la raja roja de su vientre, del que yo había quitado sus entrañas, como el hombre en el traje negro había amenazado con quitarme las mías. El ojo de mirada ausente del pescado me miró fijamente, distraídamente. El anillo de oro alrededor del negro centro me recordaba el anillo de boda de mi madre. Y en aquel momento la vi, recostada en su ataúd, con el sol brillando en la cinta de su boda, y sabía que eso era verdad. Ella había sido picada por una abeja. Ella se había ahogado en el caluroso aire con olor a pan recién horneado. Y Candy Bell había lamido sus lágrimas muertas en sus hinchadas mejillas. ¡Oh, gran pescado! El hombre del traje negro gritó con una voz gutural. Avara. ¡Ah, gran pez! Él me lo arrebató y lo metió en una boca que se abrió más amplia que lo que cualquier boca humana podría haberse abierto alguna vez. Muchos años más tarde, cuando yo tenía 65, que era 65 porque esto fue en el verano que me retiré de dar clases, fui al acuario de Boston y finalmente vi a un tiburón. La boca del hombre en el traje negro
Era parecida a la boca de aquel tiburón cuando la abrió, solo que su esófago ardía naranja, el mismo color de sus ojos, y sentí el abrasador calor que salía de él en mi cara, de la manera en que sientes una onda repentina de calor saliendo de una chimenea cuando un trozo de madera se saca y se prende fuego. Yo no me imaginé el calor. Y no me imaginé el calor. Tampoco. Sé que no lo hice porque justo antes de que él deslizara la cabeza de mi trucha de arroyo de 19 pulgadas entre sus boquiabiertas mandíbulas, vi las escamas a lo largo de los lados del pescado alzarse y rizarse como los pedazos de papel que flotan sobre un incinerador abierto. Deslizó el pescado como un hombre que en un espectáculo de vacaciones se traga una espada. No masticó, y sus ojos ardientes se hincharon, como si fuera por el esfuerzo. El pescado entró y entró. Su garganta se hinchó cuando éste se deslizó hacia abajo por su esófago, y ahora él comenzaba a llorar. Lágrimas, excepto que eran lágrimas de su propia sangre, escarlata y espesa. Pienso que fue la versión de aquellas sangrientas lágrimas lo que hizo retroceder mi cuerpo. No sé por qué debería haber sido esto, pero pienso que lo era. Me largué a pie como Jack librado de su caja, girando con mi caña de bambú todavía en mi mano, y huí ribera arriba, inclinando y arrancando los manojos resistentes de hierbajos con mi mano libre en un esfuerzo de subir la cuesta más rápidamente. Él hizo un ruido estrangulado, furioso, el sonido de cualquier hombre con su boca demasiado llena, y miré hacia atrás cuando llegué a la cima. Él venía tras de mí, la parte trasera de su abrigo flameando, y la cola del pescado aún sobresalía de su boca, y yo podía oler el resto, asándose en el horno de su garganta. Él se estiró hacia mí, dando zarpazos con sus garras, y escapé a lo largo de la cima de la orilla. Después de 100 yardas más o menos, encontré mi voz y empecé a gritar, gritando de miedo desde luego, pero también gritando por la pena de mi hermosa madre muerta. Él venía atrás de mí. Yo podía oír las ramas rompiéndose y arbustos fatigados, pero no miré hacia atrás otra vez. Bajé mi cabeza, dividiendo mis ojos entre los arbustos y las bajas ramas colgando a lo largo de la orilla de la corriente, y corrí tan rápido como pude. En cada paso esperaba sentir sus manos descendiendo sobre mis hombros, tirándome hacia un abrazo ardiente final. Esto no sucedió. No sé cuánto tiempo después. No podía haber sido más de 5 o 10 minutos, supongo. Me parecieron eternos, pero vi el puente frente a las hojas y abetos. Todavía gritando, pero jadeando ahora, sonando como una tetera que casi se había hervido seca, alcancé en un segundo la escarpada riviera y cargué hacia arriba. A mitad de camino a la cima, resbalé sobre mis rodillas, miré sobre mi hombro y vi al hombre del traje negro casi en mis talones. Su cara blanca tirada en una convulsión de furia y avaricia, sus mejillas salpicadas con sus sangrientas lágrimas y su boca de tiburón colgando abierta como un gozne. «¡Pescadorcito!», gruñó, y empezó a subir la riviera después de mí, tratando de agarrar mi pie con una larga mano. Me libré deslizándome y lancé mi caña de pesca sobre él. Él la batió fácilmente, pero enredó sus pies de algún modo y cayó sobre sus rodillas. No esperé para ver más. Giré y me largué a la cima de la cuesta. Casi resbalé de la cima misma, pero logré agarrar uno de los puntales de apoyo bajo el puente y salvarme. «¡No puedes escaparte, pescadorcito!», giró hacia mí. Él sonaba furioso, pero también sonaba como que estuviese riéndose. «Se necesita más de un bocado de trucha para llenarme». ¡Déjame solo!, grité hacia él. Agarré fuertemente la baranda del puente y me lancé sobre ella en un torpe salto mortal, llenando mis manos de astillas y golpeando mi cabeza cuando bajé sobre la pasarela con tanta fuerza que vi estrellas. Di una vuelta sobre mi vientre y comencé a avanzar lentamente. Di ascuas a mis pies justo antes de llegar al final del puente. Tropezaron una vez, encontraron mi ritmo y luego comenzaron a correr. Corrí como un solo muchacho de 9 años puede correr, como el viento. Sentía como si mis pies solo tocaran la tierra a cada tercer o cuarto paso grande, y por todo lo que sé, esto puede ser verdad. Corrí directamente hacia la mano derecha del camino. Corrí hasta que mis sienes martillaban y mis ojos latían en sus cuencas. Corrí hasta tener una puntada caliente en mi lado izquierdo desde lo profundo de mis costillas hasta mi axila. Corrí hasta poder probar la sangre y algo de residuos metálicos en la parte de atrás de mi garganta. Cuando ya no podía correr más, tropecé con una parada y me hice para atrás sobre mi hombro, resoplando y resoplando como un caballo sin aliento. Estaba convencido de que lo vería parado justo allí,
Detrás de mí en su pulcro traje negro, el reloj encadenado con un lazo brillante a través de su chaleco y ni un pelo fuera de su sitio. Pero él se había ido. El camino de regreso de Castle Stream, entre pinos misteriosamente numerosos y abetos, estaba vacío, y aún lo sentía en algún sitio, cerca en aquellos bosques, mirándome con sus llameantes ojos, oliendo cerillas quemadas y a pescado asado. Giré y comencé a andar tan rápido como podía, cojeando un poco. Había exigido los músculos de ambas piernas, y cuando salí de la cama la mañana siguiente estaba tan adolorido que apenas podía andar. Seguí mirando sobre mi hombro, necesitando una y otra vez verificar que el camino detrás de mí estaba vacío. Así era cada vez que miraba, pero aquellos vistazos hacia atrás parecieron aumentar mi miedo más que disminuirlo. Los abetos parecían más oscuros, fibrosos, y seguía imaginándolo recostado detrás de los árboles que marchaban al lado del camino. Largos pasillos enredados entre trampas forestales, rompedores de piernas, barrancos donde todo podía vivir. Hasta aquel sábado de 1914, yo pensaba que los osos eran lo más peligroso que el bosque podía contener. Una milla o más lejos del camino, justo más allá del lugar en donde éste salía de los bosques y se unía al camino de Green Flat, vi a mi padre viniendo hacia mí y silbando, el viejo cubo duro. Él llevaba su propia caña. En su otra mano tenía su cesta, en la que con cinta mi madre había tejido la manija trasera cuando Dan todavía estaba vivo. Dedicado a Jesús, decía la cinta. Yo estaba caminando, pero cuando lo vi comencé a correr otra vez, gritando: ¡Papá! ¡Papá!, al límite de mis pulmones, y asombrado de punta a punta de mi cansancio, saltando como un marinero borracho. La expresión de sorpresa de su cara cuando me reconoció podría haber sido cómica en otras circunstancias. Dejó caer su caña y cesta en el camino sin darles un vistazo siquiera, y corrió hacia mí. Fue lo más rápido que lo vi correr en su vida. Cuando llegamos al mismo tiempo fue un milagro que el impacto no nos dejara inconscientes a los dos. Golpeé mi cara sobre la hebilla de su cinturón con la suficiente fuerza como para comenzar una pequeña hemorragia nasal. No la noté hasta más tarde, sin embargo. En ese momento solo extendí mis brazos y lo agarré tan fuerte como podía. Me agarré y froté mi cara caliente hacia adelante y hacia atrás contra su vientre, cubriendo su vieja camisa del trabajo azul con la sangre, lágrimas y mocos. Gary, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mamá ha muerto, sollocé. Encontré un hombre en los bosques y él me dijo: mamá ha muerto. La picó una abeja y la hizo hincharse justo como le pasó a Dan. Ella está muerta. Ella está sobre el piso de la cocina y Candy Bell lamió sus lágrimas. Cara era la última palabra que yo tenía que decir, pero para entonces mi pecho se movía tan mal que no pude sacarlo. Mis propias lágrimas fluían otra vez, y la cara asustada de mi papá sobresaltado se había nublado en 3 imágenes superpuestas. Comencé a dar alaridos, no como un pequeño niño que se lastima su rodilla, sino como un perro que ha visto algo malo a la luz de la luna, y mi padre apoyó mi cabeza contra su plano estómago otra vez. Me escapé de su mano, sin embargo, y miré hacia atrás sobre mi hombro. Quería asegurarme de que el hombre del traje negro no venía. No había ningún signo de él. El camino que regresaba a los bosques estaba completamente vacío. Me prometí que nunca volvería a aquel camino otra vez. Nunca, cueste lo que cueste. Y supongo que ahora la bendición más grande que Dios le dio a sus criaturas de abajo es que ellas no pueden ver el futuro. Esto podría haber destrozado mi mente si yo hubiera sabido que iría de vuelta por el camino menos de 2 horas más tarde. Durante aquel momento, sin embargo, solo me consolaba saber todavía que estábamos solos. Entonces pensé en mi madre, mi hermosa madre muerta, y apoyé mi cara contra el estómago de mi padre y grité un poco más. Gary, escúchame, dijo un momento o 2 más tarde. Continué berreando. Él me dejó hacerlo durante un poco más. Luego, agachándose, levantó mi barbilla y así él podría ver mi cara y yo podría alzar la vista a la suya. Tu mamá está bien, dijo. Yo solo podría mirarlo con lágrimas corriendo por mis mejillas. No lo creí. No sé quién te contó algo diferente, o qué tipo de perro sucio quería asustar a un pequeño niño así, pero te lo juro por Dios que tu mamá está bien. Pero él dijo... No me importa lo que él dijo. Regresé de lo de Eversham antes de lo que esperaba. Él no quería ver ninguna vaca, solamente quería hablar. Y decidí que tenía tiempo para alcanzarte. Conseguí mi caña y mi cesta y tu madre nos hizo un par de emparedados de jalea, su nuevo pan, todavía caliente. Por dirección, te lo garantizo, no en solamente media hora.
Él miró sobre mi hombro. ¿Quién era ese hombre? ¿Y dónde estaba él? Voy a encontrarlo y golpearlo a menos de 1 pulgada de su vida. Pensé en 1000 cosas en tan solo 2 segundos. Eso es lo que me pareció de todos modos. Pero la última cosa que pensé fue la más poderosa. Si mi papá se encontraba con el hombre del traje negro, no pensaba que fuese mi papá el único en dar una paliza o alejarse caminando. Seguía recordando aquellos largos dedos blancos y las garras en el final de sus dedos. ¿Gary? No sé qué recuerdo, Dije. ¿Estabas donde la corriente se bifurca? ¿La gran roca? Yo nunca pude mentirle a mi padre cuando él me hacía una pregunta directa, aun para salvar su vida o la mía. Sí, pero no vayas allí. Agarré su brazo con ambas manos y lo tiré con fuerza. Por favor, no lo hagas. Él era un hombre aterrador. La inspiración me golpeó como el rayo de un luminoso relámpago. Pienso que él tenía un arma. Él me miró pensativamente. Tal vez, ¿no había un hombre? Dijo, levantando su voz un poco sobre la última palabra, convirtiéndolo en algo que era casi, pero no exactamente, una pregunta. Tal vez te dormiste mientras pescabas, hijo, y tuviste una pesadilla, como las que tenía sobre Danny en el invierno pasado. Yo había tenido muchos sueños sobre Dan el invierno pasado. Sueños donde yo abría la puerta a nuestro armario o al oscuro interior del cobertizo de la fruta para sidra y lo veía ahí parado, mirándome con su cara púrpura estrangulada. De muchos de esos sueños yo había despertado gritando y había despertado a mis padres también. Yo me había quedado dormido sobre la orilla en la corriente un ratito, es cierto, me quedé dormido. De todos modos, pero no había soñado, y estoy seguro de que había despertado justo antes de que el hombre del traje negro aplaudiera, la abeja muerta cayendo en mi nariz a mi regazo. Yo no había soñado con él de la manera en que había soñado con Dan. Estoy bastante seguro de eso, aunque mi reunión con él ya había logrado una calidad de ensueño en mi mente, como supongo los acontecimientos sobrenaturales siempre deben ser. Pero si mi papá pensaba que el hombre solo había existido en mi propia cabeza, ¿qué podría ser mejor? Mejor para él. Podría haber sido, supongo, dije. Bien. Nosotros debemos volver y encontrar tu caña y tu cesta. Él en realidad comenzó a ir en aquella dirección y tuve que tirar desesperadamente de su brazo para pararlo otra vez y girarlo hacia mí. Más tarde, dije. Por favor, papá. Quiero ver a mamá. Tengo que verla con mis propios ojos. Él lo pensó. Luego asintió. Sí, supongo que quieres hacerlo. Iremos a casa primero y recogeremos tu caña y tu cesta más tarde, ¿de acuerdo? Entonces marchamos de regreso a la granja. Mi padre con su caña de pescar apoyada sobre su hombro justo como uno de mis amigos, yo llevando su cesta, ambos comiendo los emparedados, las rebanadas del pan de mi madre untado con la mermelada de grosella negra. ¿Pescaste algo?, preguntó cuando tuvimos a la vista el granero. Sí, señor, dije. Un arco iris, bastante bueno. Y un ejemplar que era mucho más grande, pensé, pero no lo dije. ¿Eso es todo? ¿Nada más? Después de lo que pesqué me dormí. Esto no era realmente una respuesta, pero tampoco era una mentira. Suerte que no perdiste tu caña. No lo hiciste, ¿verdad, Gary? No, señor, dije, de muy mala gana. Mentir sobre esto tendría un resultado negativo, aunque yo hubiese sido capaz de idear algo grande, a menos que él no insistiera con regresar a buscar mi cesta de todos modos, y yo podría ver su cara, que él lo haría. Más adelante, Candy Bell vino corriendo desde la puerta de atrás, lanzando su ladrido chillón, meneando su cola de lado, a la manera en que lo hacen los perros Scottish cuando están excitados. Yo no podía esperar más. Me separé de mi padre y corrí hasta la casa, todavía arrastrando su cesta y todavía convencido en mi corazón de corazones que iba a encontrar a mi madre muerta sobre el piso de la cocina con su cara hinchada y púrpura, como Dan había estado cuando mi padre lo trajo del campo oriental gritando e implorando el nombre de Jesús. Pero ella estaba de pie en el mostrador, igual de bien, igual de bella que como lo había dejado, tarareando una canción mientras descascaraba guisantes en un tazón. Miró alrededor de mí, primero con sorpresa y luego con el miedo que ella vio en mis amplios ojos y pálidas mejillas. ¿Gary? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa?
No contesté, solo corrí hacia ella y la cubrí de besos. En algún punto mi padre entró y dijo: No te preocupes. Él está bien. Solamente tuvo una de sus pesadillas ahí en el arroyo. Reza a Dios para que sea la última, dijo ella, y me abrazó más fuerte mientras Candibel bailaba alrededor de nuestros pies, ladrando sus potentes ladridos. No tienes que venir conmigo si no quieres, Gary, dijo mi padre, aunque él ya lo hubiera dejado claro. Él pensó que yo debería volver, que yo debería afrontar mi miedo como supongo la gente diría hoy en día. Eso está muy bien para las cosas temerosas que son fingidas, pero 2 horas no habían hecho mucho para cambiar mi convicción del nombre del traje negro había sido verdadero. Yo no sería capaz de convencer a mi padre de esto, sin embargo. No creo que hubiese alguna vez un niño de 9 años capaz de convencer a su padre de que él había visto al mismísimo diablo caminar fuera de los bosques en un traje negro. Iré, dije. Yo había salido de la casa para unirme con él, antes de que se marchara, reuniendo todo mi valor y mi coraje para lograr que mis pies se movieran, y ahora estábamos de pie al lado del bloque para cortar en el patio lateral, no lejos del montón de leña. ¿Qué llevas en tu espalda?, preguntó. La saqué despacio. Yo iría con él, y esperaba que el hombre en el traje negro se hubiese ido, pero si no lo hubiese hecho, quería ir preparado, tan preparado como yo podría estarlo. De todos modos, tenía la Biblia de la familia en la mano, lo que yo cargaba en mi espalda. Había intentado solamente traer el Nuevo Testamento, el que yo había ganado por memorizar la mayor parte de los salmos en la competencia del jueves por la noche de los jóvenes compañeros. Manejé 8, aunque la mayor parte de ellos, excepto el 23, habían flotado fuera de mi mente en una semana. Pero el pequeño testamento rojo no parecía suficiente cuando tal vez ibas a enfrentar al diablo en persona, no cuando la palabra de Jesús había sido subrayada en tinta roja. Mi padre miró la vieja Biblia, inflada de documentos de la familia y cuadros, y pensé que me diría que la guardara de nuevo en su lugar, pero no lo hizo. Una mirada mezcla de pena y compasión cruzó por su cara y cabeceó. Está bien, dijo. ¿Tu madre sabe que tomaste eso? No, señor. Él cabeceó otra vez. Entonces esperemos que ella no la descubra antes de que nosotros regresemos. Venga, vámonos. Y no la dejes caer. Media hora más tarde, los dos estábamos parados sobre la ribera en el lugar en donde el Castle Stream se bifurca, y en el llano donde yo había tenido mi encuentro con el hombre de los ojos rojos anaranjados. Yo tenía mi caña de bambú en mi mano. La había recogido debajo del puente, y mi cesta debajo, sobre el llano. Su cubierta tejida de mimbre fue arrojada atrás. Nos quedamos parados mirando abajo, mi padre y yo por un largo tiempo, y ninguno de los dos dijo nada. Ópalo, diamante, zafiro, jade. Huelo la limonada de Gary. Este había sido su pequeño poema desagradable, y una vez que él lo había recitado, se había lanzado sobre su trasero riendo como un niño que acababa de descubrir que tiene bastante coraje para decir las palabras de 4 de baño como mierda o pis. El llano ahí estaba tan verde y lozano como cualquier lugar en Maine en el que el sol se puede poner temprano en julio, excepto donde el forastero había estado. Ahí la hierba estaba muerta y amarilla, con la forma de un hombre. Yo sostenía nuestra grumosa vieja Biblia familiar directamente delante de mí con mis ambos pulgares presionándola con tanta fuerza sobre la cubierta que estaban blancos. Este era el camino en el que el marido de la madre Sweet, Noville, sostenía la bifurcación llena de sauces que se había provocado cuando él intentaba hacer manar algún manantial. «Quédate aquí», dijo mi padre por fin, y se deslizó directamente hacia la orilla, hundiendo sus zapatos en el rico y suave suelo, balanceando sus brazos para mantener el equilibrio. Me quedé parado donde estaba, sostenía la Biblia rígida en el final de mis brazos, mi corazón martillando. No sé si yo ya tenía la sensación de ser observado en esos entonces o no. Entonces, él agarró mi cesta y empezó a regresar, ribera arriba, apresurado. Echó una rápida mirada sobre su hombro para asegurarse de que nada venía detrás. Nada lo hacía. Cuando él me dio mi cesta, la tapa todavía colgaba atrás sobre sus pocos goznes de cuero. Miré dentro de ella y no vi nada más que 2 puñados de hierba. «Pensé que habías dicho que pescaste un arco iris», dijo mi padre. «Pero tal vez lo soñaste también». Algo en su voz me picó. «No, señor», dije.
Yo agarré una. Bien, es seguro como el infierno que no se arrojó afuera. No si había sido destripada y limpiada. Y tú no pondrías un pez en tu cesta de pesca sin hacer esto. ¿Lo harías, Gary? Te enseñé mejor que esto. Sí, señor, lo hice, pero... Si tú no soñaste que lo atrapaste y ésta estuviera muerta en la caja, algo debe de haber venido y se lo ha comido, dijo mi padre, y luego echó otro rápido vistazo sobre su hombro, los ojos muy abiertos, como si se hubiese oído algo al moverse entre los bosques. No estaba exageradamente sorprendido de ver las gotas de sudor destacándose sobre su frente como grandes y claras joyas. Vamos, dijo, vamos a largarnos de este infierno. Yo esperaba esto, y regresamos a lo largo de la orilla hacia el puente, andando rápido y sin hablar. Cuando llegamos allí, mi papá se arrodilló y examinó el lugar en donde habíamos encontrado mi caña. Había otro pedazo de hierba muerta. Estaba parada y enroscada, como si una explosión de calor hubiese carbonizado. Miré en mi cesta vacía otra vez. Él debe haber vuelto y se ha de haber comido mi otro pescado también, dije. Mi padre alzó la vista hacia mí. ¿Otro pescado? Sí, señor, no lo dije, pero atrapé otro ejemplar. También, uno grande, él estaba horriblemente hambriento. Quise decir más y las palabras temblaron justo detrás de mis labios, pero al fin no lo hice. Subimos el puente y nos ayudamos el uno al otro a cruzar la baranda. Mi padre tomó mi cesta, la examinó, luego fue hacia la baranda y la arrojó por encima. Pasé al lado de él, a tiempo para verla caer en el agua e irse a la deriva como un barco, flotando más y más abajo en la corriente en el agua fluyendo en medio de los tejidos de mimbre. Olía mal, dijo mi padre, pero no me miró cuando lo dijo, y su voz sonaba de una manera extraña, a la defensiva. Fue la única vez que le oí hablar de aquella manera. Sí, señor. Diremos a tu madre que no pudimos encontrarla, si ella pregunta. Si no pregunta, no diremos nada. No, señor, no vamos a hacerlo. Y ella no lo hizo, y nosotros no lo hicimos, y de esa manera tenía que ser. De aquel día en los bosques han pasado 80 años, y durante muchos de los años en medio, incluso no he pensado en ello. No despierto, al menos. Como cualquier otro hombre o mujer, alguna vez vive. No puedo decir mucho acerca de mis recuerdos o mis sueños con seguridad, pero ahora soy viejo, y sueño despierto, parece. Mis enfermedades se han acercado, y mis recuerdos también se han acercado, haciéndome pensar en alguna rima vieja que era en parte... Solo déjalos solos, y ellos vendrán a casa, meneando sus colas tras ellos. Recuerdo comidas que comí, juegos que jugué, muchachas que besé en el vestuario de la escuela cuando jugábamos al correo, muchachos de los que era camarada, la primera bebida que alguna vez tomé, el primer cigarrillo de alguna vez fumé, detrás del cobertizo de cerdos de Dick Hammer y yo vomité. Y de todos los recuerdos, el del hombre del traje negro es el más fuerte, y brilla con su propia espantosa luz espectral. Él era verdadero, él era el diablo, y aquel día yo era su misión, su buena fortuna. Siento cada vez más fuerte que escapar de él fue mi suerte, solamente la suerte, y no la intersección del Dios que he adorado y le he cantado himnos toda la vida. Mientras aquí estoy en mi cuarto del asilo, en el castillo de arena arruinado que es mi cuerpo, me digo a mí mismo que no tengo que temer al diablo, que yo he vivido una buena y amable vida, y no necesito temer al diablo. A veces me recuerdo que era yo, no mi padre, quien finalmente engatusó a mi madre para que regresara a la iglesia más tarde que el verano. En la oscuridad, sin embargo, esos pensamientos no tienen ningún poder de alivio o consuelo. En la oscuridad, viene una voz que susurra que el pescadorcito de 9 años que yo era no había hecho nada por lo cual él legítimamente podría temer al diablo. Sin embargo, y aún así, el diablo vino con él. Y en la oscuridad, a veces oigo esa voz descendiente, incluso a niveles inferiores, en rangos inhumanos. Gran pescado, susurra en tonos de callada avaricia, y todas las verdades de la moral mundial caen en la ruina ante su hambre.